La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Desde el Mictlán. Es un gusto para mí saludarlos en este episodio. Yo soy Lid y les presento a mis demás compañeros. Muchísimas gracias. Estamos encantados de que por primera vez en Desde el Mictlán recibes el programa guardando una sanísima distancia de 600 kilómetros entre la Ciudad de México y Aguascalientes. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Doc. Hola. ¿Ustedes qué tal? Bien, Hola. bien. Moon, Lick. También en nuestra Susana a distancia. Todos estamos cuidándonos en la distancia, grabando en línea, pero trayendo siempre buenos contenidos para nuestros oyentes. Así es. Y pues, Lick, ¿nos recuerda nuestros medios donde nos pueden escuchar, contactar y demás? Claro que sí, Doc. Bueno, nos encuentran, actualmente estamos en Spotify, tenemos también YouTube, tenemos iVoox. Tiene poquito que implementamos iVoox, te lo recomiendo mucho porque ahí, si no les gusta suscribirse o pagar por escucharnos, como puede ser el Spotify, en iVoox nos puede descargar sin ningún costo directamente a su celular. Tenemos también Apple Podcast, perdón, ¿verdad? También ahí estamos para que nos den like, un follow y también si se suscriben directamente se descarga cada vez que subimos algún contenido, se descarga automáticamente a su celular o a su dispositivo Apple. Y en nuestras redes sociales tenemos Facebook, nuestra página y nuestro grupo Voces del Mictlán. También le pueden seguir publicando. Y en Instagram también estamos subiendo contenido constantemente. Y nuestro correo para que nos digan o nos platiquen sus experiencias, contacto desde el mictlan@gmail.com. Mictlan, MICTLAN. Estamos a sus órdenes. @gmail. Y pues hoy me encuentro un poco nervioso porque tenemos aquí una visita para mí muy muy especial. Yo ya se lo había comentado, se lo había dicho. Él es mi gurú de todo este tipo de temas, alguien que admiro mucho por todo su conocimiento y que envidio a la vez porque de verdad sabe más de lo que debería de saber. Ah, hijo. Y Eso. esperemos que eso no le traiga conflictos con el gobierno, que no sea parte del complot. Y pues se los presento. Él es un explorador de junglas de asfalto y bosques de concreto. Como pocos, ha conocido la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la estación fantasma del metro y la ubicación exacta del tesoro de Moctezuma. Además, tiene estrecha amistad con los manatís de Xochimilco y la rata gigante de la Merced. Es egresado de Comunicación Audiovisual y Maestría en Humanidades Digitales de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha colaborado con Time Out México, Warp y publicó la guía Ciudad de México Insólita y Secreta, con editorial Jungles. Sus conocimientos en historia y arte solo se ven superados por su extraña afición a lo sobrenatural. Y hay que mencionarlo, tiene una empresa de tours que la verdad recomiendo ampliamente para todos los que visiten la Ciudad de México una vez que se regrese a las actividades, que se llama Papiro Tours y que actualmente da conocimientos, imparte cátedras magistrales en las redes sociales. Lo pueden encontrar como Tours Papiro en Facebook. Y bueno, sin más pompa y circunstancia, con ustedes Mario Yair TS. ¡Yay! Saludos a todos. Desde la bella ciudad de Toluca, si no me equivoco. Toluca iba a decir la bella, pero no estoy seguro de eso. Sé que me van a linchar acá todos los del PRI, pero pues sí, hay que decir las cosas como son. Bienvenido a Desde el Mictlán. La verdad es que nos engalana que seas nuestro primer invitado y la primera colaboración que tenemos
con alguien ajeno. Digo, ya tenemos a Lili que está desde la bonita CDMX, si no me equivoco, o el estado. Estado de Estado. México, muy Desde, cerca de la Ciudad de México. entonces, ustedes son casi connacionales Sí, y pues nos hemos incorporado varios a este proyecto, pero la verdad es que estamos muy, muy contentos de que estés con nosotros. La verdad es que igual acá, un abrazo para todos los que, o sea, desde Aguascalientes hasta el Estado de México. Sí, sí, es un gustazo estar con todos ustedes. déjame compartirte que tenemos escuchas en España, Alemania y Colombia. Ah, bueno, Irlanda. Entonces, Entonces se va a poner bueno el tema de hoy. sí, la verdad es que el tema de hoy está bastante interesante, ¿no, amigos? Es que ya somos Sí, internacionales, y entonces ya estamos en palabras mayores, con invitados, todos los locutores. ¿Qué más podemos pedir? Seguimos progresando en esta parte desde el Mictlán. y por eso buscamos temas pues interesantes, ¿no? Temas un poco fuera de lo común. Y sobre todo que puedan ser comentados por personas que a lo mejor no sean de Aguascalientes, porque bueno, nuestro podcast, si bien se refiere más bien a a las historias y temas de Aguascalientes, pues estamos saliéndonos un poquito del huacal cuando hablamos de estos temas. Y pues el día de hoy traemos este tema de turismo negro o turismo oscuro, o como lo definen los expertos turistólogos, el tanatoturismo. Así es, Que una parte poco conocida del turismo que muy pocos sabían de su existencia y nos habla de pues esa parte oscura, negra de lo que viene pues a demostrar el perfil de una sociedad, pues se puede decir un poquito en decadencia, pero pues también es parte de la misma, ¿no? Entonces vamos pues a tocar ciertos puntos, ciertos temas. No nos vamos a comprometer tampoco a decir ciertos lugares, pero vamos a tocar algo más, pues por el ámbito cultural y espiritual. Aprovechando aquí al invitado que él tiene pues mucho conocimiento en esas áreas, pues vamos a que él nos platique un poquito de esas experiencias. chas, amiguito, ya te comprometieron. No, No, pero bueno, yo sí voy a decir lugares. Ahí le meten la leyenda que no se hacen responsables de lo que yo opine, porque, pues bueno. no, pero está bien. Es mejor, ¿no? Así si alguien quiere ir, pues ya, que se Sí, anime sí, y vaya. justo. Parecería que no se conoce mucho acerca de este turismo, pero sin embargo estoy casi seguro de que todos los que han escuchado en algún momento lo han practicado. Esto que conocemos como tanatoturismo o como turismo negro, a muy grandes rasgos, los académicos lo habían definido principalmente como una forma de buscar los lugares turísticos que tuvieran que ver con la muerte. Pero hoy sabemos que va todavía un poquito más allá, ¿no? No solo a la muerte, sino a lo criminal, a lo oculto, a lo esotérico, a lo extraño. Y entonces, yo no diría que es tan desconocido, o sea, lugares turísticos como panteones, como ir a Auschwitz, como visitar no sé, lugares en donde ocurrieron crímenes y genocidios famosos, pues es bastante común, es más común de lo que podríamos creer nosotros. Incluso también tenemos como a veces se practica este turismo negro sin ni siquiera tener conocimiento de él, ¿no? Por ejemplo, vemos, hablando de Ciudad de México, el ir a un Tlatelolco, que a veces se desconoce todo lo del 68, y se desconoce la matanza de Tlatelolco prehispánica, ¿no? Y todas las situaciones que se han vivido ahí, y uno vaya, ay, qué bonitas ruinas. Y entonces, pero realmente, pues es un lugar de turismo negro, ¿no? O hay lugares que no necesariamente caen como en esta cuestión de la muerte, pero que también
pues se considera turismo negro por lo paranormal, ¿no? Por ejemplo, la mansión Winchester o lugares donde también, por ejemplo, donde vivieron narcos, también se consideran algunos lo consideran como dentro de una rama del turismo negro, como el narcoturismo, ¿no? Entonces, creo que sí Sí, es un... Sí, sí, dime. sí, totalmente. O sea, también dentro del turismo negro hay que aceptarlo, tiene su parte bastante rosa y su parte que sí es bastante oscura. O sea, ya mencionabas, por ejemplo, la mansión Winchester o ir a Tlatelolco, ir a las ruinas, ir al monumento. Yo mencionaba, por ejemplo, ir a Auschwitz. Todos estos son lugares bastante rosas, bastante blancos. O sea, que son como visitas casi obligadas de estos Ujú. lugares. Pero si nos vamos todavía a lo más oscuro, a lo más tenebroso del turismo negro, o sea, estaríamos hablando de experiencias de por sí, ¿cómo decirlo? Que te lleven al extremo, pero que jueguen mucho con el morbo del ser humano. Pues Eso es lo importante en esto. como Sí, vivirlo en carne propia, de nuevo, revivir esa situación, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, y no es una práctica nada nueva, ¿eh? En el siglo XVIII, o sea, pensemos en estas personas con pelucas y vestidos rimbombantes. Estas personas iban a turistear a los manicomios. O sea, sí, reyes y Cierto. aristócratas se metían a los manicomios, le daban dinero a los doctores para meterse a ver a los locos del momento, a ver qué cosas hacían, a ver cómo comían excrementos y este tipo de cosas. Y esta práctica se hizo todavía en la Ciudad de México en los años 40, en la Castañeda. Por eso hay claro. multitudes de fotografías de personajes del cine de oro yendo ahí a visitar a los locos. Y es turismo. Bueno, pues es que incluso desde la Edad Media podríamos rastrear este tipo de situaciones donde el morbo los arrastraba a ver lugares. Digo, yo sé que el público católico se va a escamar, pero no creo que sea como muy blanco el ir a ver el cráneo de un santo enjollado, ¿no? O ver la quema de una bruja o la tortura de un hereje en público. Si bien no Claro. eran prácticas, vamos a decirlo, como de turismo como tal, pero pues sí te implicaba que ibas hasta un punto nada más con un fin específico de ver el morbo y la muerte, ¿no? De También practicar. lo de las decapitaciones, cuando en Francia se puso de que, pues sí, era era un espectáculo, pues era algo social, realmente era parte de la sociedad, pero pues sí es cierto, o sea, por ese lado yo creo que más bien sí ha existido siempre, pero no hemos sido conscientes, no se le había puesto una etiqueta de turismo, ¿no? O así, o sea, era algo que sí siempre hemos sido los seres humanos pues morbosos, de interesarnos como en esta parte oscura de la muerte, no sé, de ver incluso morir a alguien. Eh, Nada más que ahora en la actualidad, pues ahora todo se le pone como una etiqueta y decir esto es esto, ¿no? Y en este caso, pues es turismo negro. Pero sí es cierto que si lo reflexionas pues, profundamente, pues yo creo que desde siempre, desde que pensamos, tenemos como estas costumbres un poco extrañas, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo creo que los fenómenos que nos marcan o que nos llevan a dudar o tener estas inquietudes, pues nos generan morbo y nos generan ganas de querer presenciarlo, ¿no? Pues incluso yo creo que quienes pusieron un poco más en boga esto, yo siempre lo he pensado, pues fueron los últimos ocultistas que tuvimos en la edad victoriana o en la era victoriana. Y pues no hablemos de una Aleister Crowley que anduvo por todo el mundo, una Elena Petrona Blavatsky que también anduvo de tour por todas partes, y que fueron los primeros en que pusieron así como, yo siento que fueron los primeros que pusieron en boga esto de, es que hay que ir a los lugares sagrados o a los lugares místicos.
y experimentar todas estas situaciones, ¿no? Desde ir al Popo y al Iztaccíhuatl, visitar Perú, estas zonas que de pronto se volvieron como pop, vamos a llamarlo así, pero que en realidad en su momento fueron lugares bastante místicos. Y como bien dices, hay de turismo negro a turismo negro, ¿no? O sea, desde nada más ir, ver y te retiras, y otro es el ir y participar, ¿no? Por ejemplo, hace rato platicábamos de un caso muy peculiar que tienen ustedes allá en Ciudad de México, que es Tepito. Sí, 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 pero ahorita que decías de este Aleister Crowley, recordaba yo, él fue el que le dio el mote aquí a Tepoztlán, en Morelos, de ser un lugar mágico, de ser un lugar místico. Si no fuera por él, ahí no habría limpias, ahí no habría auras, ahí no habría duendes, ovnis, fantasmas, o sea, y todo lo que se dice ahora. Él fue el que le empezó a decir a la gente, no, sí, vayan, porque ahí es un campo energético. Y se convirtió en lo que es hoy, una trampa para turistas. Y eso ocurre con muchos de estos turismos negros, y Tepito también es uno de esos. Si bien la gente sí va a Tepito al mercado a comprar, a conseguir ya sea cosas de fayuca o no sé, todo, Todo lo que se pueda comprar. sí, O nada exacto. más, O sea, si necesitan un unicornio, ahí lo encuentran. Entonces, va a también a ver esta parte negra que tiene que ver con el narco, con los muertos, con los grupos criminales, con La la Santa Santa Muerte. Muerte. Entonces, hubo personajes que se dieron cuenta que eso era también cultura. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, que lo popular también era cultura. Entonces, había una forma de acercar a la gente a conocer esta cultura de la cual de pronto estaba o nos parecía muy ajena a nosotros. Se podía entonces ir a visitar o hacer partícipes a las personas de ir a ver. Pero el problema es que se vuelve eso, un museo, una vitrina, un escaparate de ir a ver como se hacía antes con los locos en los manicomios. Y no es en realidad un estar en contacto con la población, un ver cómo se vive, un tener empatía. Es un una entender. especie de, ajá, es una especie de nada más Es un vas a zoológico. tomarte la foto, ajá, un zoológico humano como se hacían en el siglo XIX, que es lo que se Sí, hace sí. actualmente. Se intentan lijar o limar ciertas asperezas. En algún momento hubo un proyecto ahí en Tepito de hacer como obras de teatro y hacer partícipe a la comunidad y todo esto. Y sí lo logró en cierta medida, pero no deja de ser escaparate. Y muchos de estos lugares no dejan de ser también trampas para turistas. No solo Tepito, estoy hablando de Chernobyl, estoy hablando de Hiroshima, estoy hablando de London Dungeon en Londres. Lo que hay que tomar en cuenta con esto y que es bien importante es que el hecho de que sean eso, de que sean de pronto trampas o escaparates, no está mal. No hay que verlo como con una moral como, ay, es que, ¿cómo se atreven? Así es, así son los procesos culturales y hay que Y se aceptarlos. disfruta. Sí, 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 abracémoslo. Entonces, también, ¿para qué hacer falsa hipocresía si sabemos que también nos encanta ir a mormosear con esas cosas? Exacto, ¿no? Y pues simplemente creo que cada vez crece más, por ejemplo, al menos en el país, estos famosos recorridos de leyendas en los panteones, algo que por muchos años fue algo súper hasta perseguido, el entrar a un panteón de noche era así como que bastante penado y digo, no por nada era así hasta como una osadía que solo el más valiente se atrevía a entrar al panteón de noche y cruzarlo y demás que queda registrado en las leyendas. También creo que tiene mucho que ver con este aspecto de
creo que hemos ido como rompiendo muchas de esas barreras que nos distanciaban o nos separaban de lo que llamamos lo prohibido y lo que ahora ya tenemos una posibilidad, ¿no? Y creo que ahí surge el turismo negro en muchos aspectos a partir de las antiguas prohibiciones. Y quién sabe, a lo mejor y en un futuro tenemos un turismo negro de los hospitales después del COVID. No Bueno, lo dudes. sí, no lo dudaría, o sea, de ya las instalaciones que se están poniendo en Los Pinos, sí deberían de ser algunas, por ejemplo, para rescate histórico, porque sí sí estamos con un momento histórico bastante curioso. Y así como sí se podría hacer lo del COVID, o sea, la gente va a visitar todavía las que son las ruinas del 85, el lugar en donde explotaron las bombas de San Juanico, en Guadalajara, donde explotaron todas estas tuberías de gas, hicieron Sí. una ruta turística, o sea, y está marcada con placas de bronce. Entonces, sí sirve como para fomentar el morbo, pero sí también para dar a conocer cosas que se tienen que dar a Pasaron. conocer. Ajá. O sea, Sigue no siendo, hay que negarlo. Ujú. sigue siendo parte de nuestro pasado y, por ejemplo, un terremoto pasó, pues hizo que cambiara toda una ciudad, ¿no? Y pues es importante pues conocer de alguna forma. Sí, sobre todo porque se nos olvidan también las historias más recientes. O sea, Sí, del siglo XX es muy difícil que se hable de historia en todo el mundo. Aquí en México difícilmente la gente se acuerda qué es lo que pasó en los 90s, 80s, 70s, 60s. Pues sí, no solo eso, sino también hablar de la historia mala, la que no se enseña, la que no se cuenta. Es bien padre y bien bonito decir, ay, sí, Newton descubrió la luz y la reflexión y todo esto, pero es bien difícil decir que era un crédulo que estaba buscando la piedra filosofal cuando lo estaba investigando. Sí. O sea, sí. Entonces, es muy fácil hablar acerca, o justo hoy trabajaba un texto al respecto. Es bien fácil hablar de las pinturas de Diego Rivera y del Museo Dolores Olmedo y que todos van a ver frente. Y es bien difícil hablar de cómo Dolores Olmedo ganó todo esto a base de favores con el PRI, a base de corrupción con Hank Ron, a base de corrupción con los grandes miembros del priismo. Y eso duele, cala, y es tu historia. Sí, es que realmente algo que en México tuvimos y que hay que decirlo fue que cuando se implementó esta idea del laicismo en un país tan católico, solo jugamos este papel de intercambiar uno por otro y cambiamos los santos católicos por los héroes nacionales, ¿no? Y se edificaron figuras que son inquebrantables, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hablar mal de Benito Juárez? No, el cura Hidalgo es intocable, es el padre de la patria. Ese hombre, no, hacía flores con solo voltear a ver el campo. ¿Sí? Simplemente con decir que Benito Juárez era masón, a mucha gente se pone de eh, pestañas sí, porque decir que asocian la masonería con algo negativo, siendo que no, nada que ver. Y es eso, o sea, aparte de la ignorancia del ser humano, es, si no lo conozco, es malo. no, pues es que yo creo que no solo en México sucede eso de idolatrar como a una persona, o sea, quitarla del lado humano y pasarla como este ser superior. Creo que ha pasado en toda la historia de pues, de todas las culturas, ¿no? Más bien es eso, es como recordar que pues eso son personas, tienen su lado bueno, tienen su lado malo, pues hicieron cosas por ciertas cosas, pues como todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bueno, pues esta parte porque te da como este pie a que te des cuenta de que no es todo lo que creías, o sea, como que te da otro lado y puedes enriquecerte más y entender por qué pasaron las cosas como pasaron y por qué estamos en este momento así, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque también para la clase política es una forma de legitimarse, o sea, el alabar a ciertos héroes fue, por ejemplo, para el PRI una forma de meterse en la idea de la gente. O sea, mucha gente no lo recuerda o no lo sabe, pero la leyenda y la historia de los niños héroes no hubiera existido sin Díaz Ordaz. Díaz Ordaz es quien crea todo este mito alrededor de los niños héroes y hoy sigue la gente yendo a buscar los restos, yendo a ver en dónde se tiró, van a ver desde dónde está la torre en la que supuestamente se había aventado Juan Escutia. Y no es el único, o sea, los huesos de Hidalgo, que hoy sabemos por investigaciones que Hidalgo fue un venado, que José Ortiz es que fue negra y que Guerrero fue mujer, por ejemplo. Venustiano Carranza guardaba las balas con las que habían matado a Madero y esas balas se siguen exhibiendo en la casa de Carranza junto con la ropa con la que lo mataron a él. Eso Entonces, también es turismo negro. sí, totalmente. Y no nos vayamos muy lejos. Son formas de legitimarse bastante fáciles, bastante sencillas, que serán así sin darte cuenta. Hoy nadie puede hablar mal de una cuarta transformación. O sea, así se legitiman las cosas. Entonces, sí. Pensando en lugares de turismo negro, les digo, ahorita hemos mencionado unos bastante rosas, o sea, museos que uno puede ir a ver en dónde están las ropas de la gente que se muere o cosas así. Pero si nos metemos ya a indagar un poco más, o sea, estamos hablando de lugares, por ejemplo, como en Filipinas, donde te pueden dar, si es en Filipinas, donde tú puedes rentarle al ejército armas para matar animales. Nada más por el simple hecho de saber qué se siente usar una bazooka contra una vaca. O sea, tú puedes ir al norte del país de México a experimentar lo que vive un migrante. Medio tratalizado el asunto, pero puedes ir. Puedes ir a Mazatlán a visitar todos los lugares que tienen que ver con los narcotraficantes. La tumba de Martín Malverde, ¿no? Sí, además de eso, el lugar en donde arrestaron al Chapo Guzmán, en donde acribillaron a tales personas, cosas así. En la Ciudad de México es bastante difícil encontrar este tipo de turismo, quizá un poco por la doble moral que existe. Lo más cercano que hubo en algún momento, si bien sí estuvo lo de Tepito y todavía sigue estando los famosos Tepitours, estuvo también en algún momento el Corruptur, Ah, que, sí, cierto. que te llevaba a conocer todos los lugares en donde se habían cometido casos de corrupción, pero recientes, o sea, bastante actuales. Sí, Te todos los llevaba, antimonumentos y la Casa Blanca de Peña y bueno. Donde Bejarano recogió las ligas. no, bueno, y los antimonumentos también son, o sea, ya hay tantos que se ha perdido completamente el hecho de para qué existían. O sea, hoy te encuentras en todo Reforma, el del ABC, el de los 43, el de las feministas, y de pronto ya se vuelve ambiguo y se vuelve esto, el punto para la foto. O sea, se Exacto. pierde lo que se El supuestamente había. fondo. Pero lo padre es eso, que es el punto para la foto, es el lugar para ir a ver, ay, aquí mataron a tal persona y todo esto. Pues creo que tú manejaste en algún momento un tour por la Roma sobre algunos lugares medio escabrosos Ah, y sí, claro. creo que uno de esos casos, pues por ejemplo, es el de la casa donde se dio el caso de la ogresa de la Roma, ¿no? Sí, sí, que son lugares que todavía están en pie y que de repente también se nos olvida como conocer nuestra propia historia. Por eso mismo de que me di cuenta de que no había como tours de este estilo o recorridos de este estilo, pues decidí empezar yo haciendo uno para la página de Atlas Obscura, que da a conocer lugares que tienen que ver con
lugares demasiado extravagantes o extraños alrededor de todo el mundo. Y entonces yo participé proponiendo un tour de asesinos seriales en la Ciudad de México, en el centro histórico, para ser más específico. Empecé con ese y luego ya empecé a hacer de varios estilos y de varias cosas, de leyendas, de ocultismo, de ovnis, de crímenes, de cosas ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Uno muy bueno del Panteón de San Fernando, por cierto. Sí, también entramos cuando todavía se podía el Panteón de San Fernando. Sí. También, y hablando de lo que no se habla, o sea, mi punto era hablar más allá de las cédulas, más allá de lo oficial, más allá de lo rosita. O sea, todos los que han ido a mis recorridos saben que si voy a ir a un lugar va a ser para hablar mal de ese lugar, pues para decir de todo. Y, pues sí, en algún momento empecé a hacer igual estos de crímenes y asesinatos, y para no confundirme hice yo un mapa marcando los puntos que eran sitios históricos, la casa de tal persona, el lugar en donde había ocurrido tal cosa. O sea, tengo documentados crímenes casi de cada calle de la ciudad. Es que ya sí sucede. Sí, es una locura. Y yo dije, pues voy a poner solamente los crímenes que son históricos o que son relevantes o que son importantes. No cambió nada. O sea, sigo teniendo de cada calle. Sí, Simón. Que todos eran importantes, ¿no? Nada más. Es que sí, casi. O sea, sí. Yo el que tengo la duda es acerca de Goyo. Goyo el chalequero ¿es el mismo Goyo y el chalequero? No. No, son completamente distintos. El chalequero es del siglo XIX, nuestro, ¿cómo le llamaban? Jack mexicano. La diferencia es que a él sí lo atraparon, a Jack no. y nuestro chalequero cometió todavía más asesinatos que Jack el Destripador. Goyo Cárdenas fue diferente, es la historia de este estudiante de la UNAM, si no me equivoco, de la UNAM, que asesinó a su novia, van a la casa en plena Segunda Guerra Mundial y llegan a la casa y encuentran cadáveres o sea, que al parecer habían matado a más. Lo impresionante o lo surreal de esta historia, que solo podía ocurrir en México, pues bueno, este hombre que se vuelve abogado, que empieza a defender gente en Lecumberri, que lo ovacionan de pie en la Cámara de Diputados. Pues, o sea, sí, fue surreal que lo hayan eximido y creo que hasta se sugirió que se le hiciera un monumento, ¿no? Por su redención. ¿En serio? Sí, o sea, sí. Sí, ese es un caso real. La famosísima casa del Mar del Norte. Y es una casa que sigue en pie, que sigue ahí y no tiene como nada que la recuerde o nada más para los que nos interesa el tanatoturismo y el turismo negro, pues sabemos dónde está, por dónde se treparon los policías, en dónde enterraron a las chicas y todo esto. O sea, sí. Por ejemplo, tengo aquí mi mapita de la parte de la colonia Roma. Te voy a decir, en la misma cuadra, porque ahorita ha estado muy de moda, es una telenovela que está saliendo de La Bandida, Sí. que me hace una cosa completamente surreal, hacer una telenovela de una proxeneta y decir que es la liberación femenina, o sea, encarnada. Es el nuevo feminismo. Sí. Sabía. No, sí, mujeres que han salido adelante como la narcotraficante tal, la proxeneta tal, te quedas así. No, está bien que les recomienden a las mujeres cometer crímenes para salir adelante, pero bueno, el famoso prostíbulo de La Bandida estuvo ahí en la calle de Durango, esquina, sí, para que vaya, esquina con Salamanca, enfrente del Palacio de Hierro.
o sea, del Palacio de Hierro de la colonia Roma de hoy, del Palacio de Hierro en donde se murió un chico en el terremoto del 2017 y que lo habían ocultado, en donde estuvo la Plaza de Toros también, y a media cuadra pues está la famosa Casa de Salamanca 9, de la Sí, ogresa de la colonia Roma. Y no hemos salido de la cuadra, que es lo peor de todo. O sea, seguimos ahí. En no más de 500 metros, todo lo que se concentra. Sí, sí, sí. Y bueno, es que mencionaste un edificio que también gracias a que acudimos en alguna ocasión, pues de hecho en la visita al Panteón de San Fernando fuimos también en esa ocasión a Lecumberri, al Palacio Negro, que también es otro sitio que la gente va y visita como el Archivo Histórico Nacional. Y ay, mira qué bonito está. Y no saben todo lo que pasó ahí y todo, ni siquiera las personas que allí estuvieron presas, ¿no? Y al menos ya la última remodelación ya le pusieron una celda para que la gente se acuerde cómo eran las celdas y cómo era la prisión. Sí. No es el único, o sea, el Archivo General es quizá el más famoso, al menos de la Ciudad de México, pero no es la única prisión convertida en punto rosa. O sea, la prisión de Mérida, que también fue construida en Ah, este sí, sí. sentido óptico, es un centro cultural. Y la de Puebla, que parece un castillo medieval que también fue construida en esta época, es otro centro cultural. Igual La, que la de San Luis. ajá, y la de Zacatecas es un museo. Y hay una parte en donde puedes entrar a ver cómo era una celda en ese tiempo. Y la verdad está más hermoso que lo que vienen a exhibir los pseudoartistas en el MAC. O sea, pegaban las etiquetas de la cerveza de Tecate en toda la celda y con eso ya tenían su papel tapiz. Oye, aprovechando aquí al invitado, hay dos lugares que para mí son muy, bueno, uno es muy emblemático, el otro es un poquito ya más reciente. Tlatelolco, siento que es un lugar de turismo, pues normal y de turismo negro, pero porque mucha gente recuerda, mencionas Tlatelolco y automáticamente se refieren al 68, como tal, como la tragedia que suscitó con los estudiantes, bla, 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 bla. Pero bueno, hay varias historias ahí en Tlatelolco que creo que se olvidan y son parte fundamental, creo que también de México. Las primeras masacres por parte de los españoles, pues una de las importantes fue ahí. Perdieron, creo que miles de nativos mexicanos, o bueno, de nativos americanos, perdieron la vida ahí. Sí, y sí, fue en donde ocurrieron unas de las últimas batallas, para muchos la última, no por nada, ahí está la famosa placa que dice no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del México mestizo. Pero no solo de los españoles, o sea, ahí una de las batallas más crueles y más sangrientas que hubo fue la de los mexicas contra los tlatelolcas, los de Tlatelolco. Y de esa misma batalla se exhiben un par de esqueletos que mucha gente desconoce, pero que los habitantes de ahí hasta le han escrito poemas, que son los amantes de Tlatelolco. Esos tú te asomas a una ventanita y ves a estos esqueletos que estaban abrazados, tal cual y como los encontraron, y que habían sido asesinados cuando los mexicas querían dominar Tlatelolco, porque Tlatelolco estaba siendo un centro demasiado poderoso por su economía y por el mercado. Y pues Exacto. los mexicas no podían dejar que eso pasara. Entonces no solo ocurrió eso, o sea, empezamos por lo de Tlatelolco, lo de los mexicas, luego seguimos con la conquista, luego seguimos con cuando la revolución, ahí fue donde empezó todo el golpe de estado contra Madero. O sea, ahí Sí, llegaron la escena trágica. el de Tlatelolco. Luego viene lo del 68 y a raíz del 68, cada año
desde el 78, que es cuando se hizo la primera marcha conmemorativa, en el 10 años después, cada año hay una historia ahí. O sea, Sí, ese es el punto al que quería hacer referencia. O sea, mucha gente se limita a decir Tlatelolco 68, nada más. Pero gracias a estos puntos que explicaste, podemos entender que el misticismo que esconde Tlatelolco va más allá de una simple referencia, pues un poquito, vamos a decir, moderna, sino que y, vamos a los orígenes. Sí, adelante, sí, adelante. y deja tú de eso, o sea, la gente que va a Tlatelolco y piensa en el 68 dice, no, pues aquí mataron a unos estudiantes y se acabó. O sea, Sí, van a ver la placa y ya tan tan. Poca gente voltea a ver a la iglesia que todavía están los balazos marcados. Esa es una de exacto. las cosas que es bastante desconocida y que es bastante interesante. Y También triste. están en las pirámides algunos de los balazos. Sí, Poca gente va o mira a su alrededor a los edificios y se les olvida lo que pasó en los departamentos. Fíjate, en el departamento 210 fue en donde se escondió Oriana Fallaci, que fue la periodista que reveló todo esto y a la que el hombre del Comité Olímpico le dijo que ella estaba mintiendo. Sí, Ramírez Vázquez, que llega y la visita en el hospital y le dice, no sea mensa, usted está bien, no se haga. No, es una cosa surreal. El departamento 409, según los vecinos, fue en donde estuvo el batallón Olimpia. ujú, En el edificio, bueno, en el IMSS que está ahí enfrente decían que ahí hubo una de las fosas clandestinas. En el 702, en el 517, o sea, cada departamento tiene su propia historia. Los de enfrente, los del edificio Molino del Rey, que son los que están en el penthouse y que mucha gente ignora y no voltean a ver, ahí ujú. está el penthouse de la cuñada de Echeverría, desde donde se planeó todo. Y se nos Exacto. olvida cruzar a la calle y decir, ay, aquí fue donde también doña Rebeca Sonno y su familia tenían tratos. Y pues bueno, o sea, es bien fácil decir, no, pues aquí mataron a los estudiantes y es bien difícil decir, sí, pero pasó mucho más. O sea, también se nos olvida el 85, que también estuvo ahí que fue buena parte Guardia. de la debacle de la Ciudad de México en ese terremoto tan terrible que la azotó. Ahí fue un punto, pues, neurálgico pues, prácticamente una morgue sin título. Sí, y ahí construyeron el Parque del Reloj. A mucha gente se le olvida que entre los edificios que se cayó ahí en Tlatelolco estaba el famoso Hotel Tlatelolco o Suites Tecpan. La Suites Tecpan fue un edificio de la unidad habitacional que le dieron a un empresario para que lo convirtiera en un hotel. Un edificio de la unidad habitacional fue un hotel y tenía cabaret. Madre, Y en la la gente planta. iba ahí. Bueno, todo incluido para que no salir del edificio. Sí, o sea, pues, corrupción, ¿dónde? Ay, no. 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 Nunca, ¿Perdón? Pero No se es te que entendió. casi no escuché. Dije, eso nunca jamás. sí, pues así, o sea, nos podemos ir de cada calle, cada cuadra, cada colonia. Y eso solo de la Ciudad de México. O sea, nos falta ir a los terrenos del narco. Nos falta ir hablar de tanaturismo para muchos extranjeros con respecto a México, es hablar del Día de Muertos, Exacto. que tiene mucho también que ver con esto de buscar el morbo, de buscar la muerte y estas cosas. No, Xochimilco también sería un punto interesante para hacer ese tipo de turismo. Y el segundo punto que quería preguntarte, y bueno, un poquito más actual o más pop, se le podría nombrar. No sé si alguna vez escuchaste a Juan Ramón Sáenz, el de la mano peluda. Ajá. En alguna ocasión él inclusive visitó esa casa donde se dice que habitan espíritus y fantasmas y que lo asustaron y que
y que alguien regresó para algo que se le olvidó, algo del equipo de las cámaras. No sé si tengas alguna historia o referencia a esa casa. De Pues quién hecho, sabe, porque él visitó muchas. no, de hecho tú y yo fuimos a esa casa ese mismo día. La La negra, de, la de la colonia Roma. sí, la casa negra, perdón. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿La historia real o la mentira? Porque también se trata. Eso estaría interesante saber las dos versiones, porque yo para la verdad, para mí la verdad fue muy impactante la historia que cuentan en el programa, porque ahí te va. Acá, Ajá. acá también en Aguascalientes hay un programa muy similar a lo que hacía Juan Ramón, de que recibía llamadas y el que llamaba pues contaba su historia. Entonces, en uno de esos programas que este señor, el señor Flavio Arenas, pues una institución para nosotros aquí en Aguascalientes, eh, recibe una llamada de voy a decir supuesto porque pues no me consta, de un supuesto guardaespaldas de la dueña de esa casa. Entonces, él empezó a contar que cuenta la historia de esa casa y después cuenta más historias de la misma señora que tiene otras casas en otros lados. Entonces, se me hace muy interesante esa casa por eso en particular, que aquí vino a dar, o bueno, más bien aquí vino a llamar este supuesto guardaespaldas vamos a decir, Trabajador de la señora. empleado de la señora. Sí, mira, con respecto a la Casa Negra, que es esta casa que está ahí en la colonia Roma, te puedo yo decir que estaba intestada y que por eso quedó abandonada. Le pusieron unos puestos de taquitos ahí enfrente y entonces la gente se iba a drogar de noche. Entonces empezaron a decir que ahí se metían indigentes y que espantaban y empezaron a decir que pasaban cosas ahí para que la gente no se metiera de contrabando. Grave error porque la gente se metió todavía más, entonces mejor decidieron explotarla como casa de los sustos o casa de terror. O sea, es bien famosa acá que casi cada semana están haciendo ahí exploraciones sobrenaturales de una casa en la que te puedo asegurar, y perdón de todos los radioescuchas, no pasa absolutamente nada. O sea, también el turismo negro, te digo, tiene mucho que ver con el morbo y mucho con jugar con a ver qué se crea. Es bien cierta leyendas que tienen que ver con la isla de las muñecas, pero Ujú. también se le han inventado muchos mitos alrededor. La Casa de las Brujas tiene sus historias reales, pero también tiene todo lo que se le ha ido agregando que no pertenece. Entonces, también hay que tener cuidado con ciertas trampitas, no tanto por el hecho de que no sean culturales o de este estilo, sino porque ahí sí están, quitándote descaradamente tu dinero. Sí, es parte de la cultura también el querer sacar provecho de algo que no pasó. Y también en ese contexto, pues la casa o el castillo que está ahí en el bosque de Chapultepec, que dicen de que se robaban niños o los secuestraban, algo así La también. de la tía Toña, sí, Esa. Sí, también. Ay, hijo, sí, sí, o sea, estamos entrando en terrenos sinuosos. Sí, o sea, esa casa tiene escándalos de corrupción terribles por la forma en que se apropió de parte del bosque de Chapultepec. Y pues por ser, como dice la revista Proceso, un Frankenstein arquitectónico, pues todo el mundo va a verla desde la barranca, subiéndose por lo que era el puente colgante, que ya ni existe. Está interesante para ir, pero yo tendría mis reservas. Les recomendaría otros lugares. Sí, pero bueno, es parte de la cultura y de lo que se vende como Sí, parte sí. del turismo negro que volvemos a lo mismo. Puede ser simplemente pérdida de dinero y de tiempo, pero uno por eso recurre a este tipo de personas como lo eres tú, que saben el contexto que hay detrás de ciertos lugares y edificios y todo esto, para saber realmente dónde valdría la pena asistir.
Sí, pero sí, también está padre, como formar parte de estas, leyenditas urbanas y estas cosas, porque igual si no fuera por eso, porque nos empiezan a inventar rumores, pues no tendríamos, lloronas, no tendríamos planchadas, no tendríamos aluches, y no tendríamos todas estas cosas que nos encantan. Ay. Sí, la verdad es que es fantástico tener todo este tipo de turismo. Lilith, no sé si tengas algún comentario de... Estás muy o algo- callada, Lilith. Sí, sí. No, fíjate que, o sea, lo que estás comentando, yo creo que es tan grande el morbo de las personas que incluso si van a los lugares donde realmente no pasó absolutamente nada, te van a asegurar que realmente sintieron algo, que vieron algo, que escucharon. O sea, la mente puede jugar tanto con nosotros que nos puede asegurar que hasta hay evidencias, hay psicofonías y un sinfín de cosas. O sea, es tan impresionante que a veces la ignorancia, digo, afortunadamente te tenemos a ti, pero en la mayoría de los casos eso es lo que vende realmente, ¿no? Y que sobre todo vende muchísimo más aquí cuando es octubre, cuando es noviembre, o sea, el hecho de relacionar la muerte, de sentirlo, de crear ese morbo, ¿qué se sentirá? Eso es lo que sin duda vende y te lleva a este tipo de turismo. Si no, pregúntenle a Carlos Trejo. Sí, güey. Ay, qué lindo. Este, sí, aquí lo vemos como bastante festivo con respecto al Día de Muertos. Pero por ejemplo en Estados Unidos, con la forma en que ellos tienen su tradición de Halloween y de casas de terror, en donde son asesinos, son partes de cuerpos, son, o sea, ya sí es terror en carne propia. También se ven reflejados como aspectos culturales variados, diferentes. Ujú. No es lo mismo como allá juegan con los asesinatos, como allá puedes ir a recorrer la ruta de Kennedy para ver en dónde esparcieron los sesos y en dónde quedó. A venir acá a México a irte a visitar las tumbas de los famosos del Panteón Jardín en el lote de la Anda y ver a Joaquín Pardavé a ver si lo enterraron vivo. Y no es Deja de lo burlarte de mí. no, pero está padre, o sea, yo también he ido. Yo la primera vez que fui sí estaba viendo a ver por dónde se le salía la manita o a ver qué. Y no es lo mismo a ir a conocer un Japón con estas tradiciones medio extrañas, medio esotéricas, en meterte al bosque de Akihabara, que nosotros lo vemos como el bosque de los suicidios, para ellos es el bosque de los espíritus, de los fantasmas. O sea, lo tienen construido de formas diferentes. Entonces, sí, o sea, son cosas que nos llaman, que amamos, que nos Sí. gustan. Y yo por eso siempre que voy a la Ciudad de México busco a Papiro Tours. Yeah. No, si no nos gustaran ese tipo de cosas, no andaríamos paseando los restos de Hidalgo y los restos de Zapata peregrinando de monumento en monumento. Sí, Sí, sin duda alguna creo que es muy parte no nada más del mexicano, sino de la humanidad en sí. Y creo que, o sea, por eso en todas partes hay leyendas, en todas partes hay este turismo negro, se cuentan historias, la gente se reúne y creo que tiene que ver con una parte de nosotros, porque incluso civilizaciones que no se conocían ya practicaban este tipo de, pues, hablar de boca en boca, la transmisión oral, las historias, las leyendas, el hablar de fantasmas, de aparecidos y demás. Y en ese sentido, pues creo que con esto del turismo negro nos hemos extendido un poquito, pero no te salvas, amiguito, de Todavía, contarnos tu historia. todavía falta, todavía falta. Quisiera otro lugar, A ver, a ver, a ver. ad hoc, con el tema y con el nombre de nosotros. La entrada del Mictlán, ¿considerarías que es un punto para visitar o qué más se podría hacer alrededor de la supuesta o de la entrada al Mictlán? o sea, está interesante para conocerla de lejos, pero como pues ya la cerraron, como la tapiaron por seguridad,
para mí hubiera sido fabuloso que sí hubieran podido rescatar toda la gruta completa. Esperemos que algún día se haga, pero mientras tanto tendremos que conformarnos encontrando mamuts en las mega obras. Mientras tanto, ¿qué te puedo decir alrededor de la entrada del inframundo? O sea, como para turistear rosa, de una forma muy rosa, de una forma muy blanca. Ahí está el ahuehuete del sargento, donde colgaron la piel de la loba que asesinó a la familia del guardabosques de Chapultepec. Ahí está la tribuna monumental en donde se trajeron los restos de las Aviadores. águilas caídas, de quienes fueron a la Segunda Guerra Mundial. Allí están enterrados ellos, los que se murieron en guerra, en combate. Los pudieron rescatar, ¿verdad? Bueno, también te puedes ir a ver desde dónde aventaron el costal, para saber en dónde estaban los restos de Juan Escutia, que pues sería sorda. Puedes entrar a ver los baños de Moctezuma también están ahí. Los baños de Moctezuma, claro, en donde supuestamente, según dice la leyenda, allí empezó toda la epidemia de viruela, porque se había metido a bañar un español con viruela para contaminar el agua de los mexicas, y así fue como les aventaron la guerra biológica. Otro dato interesante. Sí, entonces, o sea, y es un lugar rosa, o sea, estamos hablando de la primera sección del bosque de Chapultepec. O sea, pero también es una sección muy olvidada porque todo el mundo se va por el otro lado a ver el castillo, el lago donde tenían la representación del lago de los cisnes, la casa del lago, como que ese es el lado más conocido. Y el lado, si no me equivoco, el lado sur de la primera sección, pues sí está como un poquito olvidada. Y de hecho, pues, ¿qué más se puede hacer en la entrada del Mictlán? Sentarte a disfrutar del audiorama. O ya de perdida te puedes ir a Los Pinos, que ya lo abrieron y ya puedes ver en dónde estaba la mesa de Ouija de... Híjole, creo que ese lugar... Portillo y... Ese lugar yo creo que tiene más espíritus que cualquier otro de los que podamos mencionar aquí. ¿Dónde nos mataron a nuestro querido Luis Miguel? ¿En dónde se fraguó el plan para matar a Colosio? O sea, sí, ese es el lugar más macabro que puede haber ahí en la primera sección del bosque. La verdad. Y bueno, también en el bosque hay un lugar muy olvidado que es el Jardín de Rosario Castellanos, que está en un estado deplorable. Y que nadie recuerda. Sí, todos los jardines que están en esa sección, o sea, están para llorar. O sea, la estatua del Quijote, donde Sancho Panza era Diego Rivera y Quijote era Salvador Dalí, desaparecieron, se la robaron y a nadie le importó. No, pues si la de Rosario Castellanos está envuelta entre una malla ya toda caída, toda grafiteada, dices, híjole, sí, de verdad. Sí. Para llorar, para llorar el estado de los panteones, también. Que tenían arte fúnebre bastante hermoso y que se lo han venido robando a diestra y siniestra. Bueno, entre las personas ilustres. Sí, no, también. Es para llorar que sitios que se supone que son un boom y un hit turístico, como son las momias de Guanajuato, se les hayan robado, se les hayan perdido 22. O sea, eso es una cosa increíble de este país. Sí, no, eso, cuando yo me enteré fue de ¿qué? ¿De verdad? ¿Cómo fue posible que se les perdieran todas las momias, no? Bueno, esas 22 pues, momias. ¿Sí es parte de lo que decimos, Doc. Como no es algo ya más, ¿cómo podríamos decirlo? Como más pop, más actual, más, pues más que vende, como que siento que por eso lo olvidan, por eso no le dan
No, pero ¿de qué estamos hablando? Las momias es el punto turístico de Guanajuato. O sea, Pero, Guanajuato no es Guanajuato sin momias. pero Entonces, si nos damos a esa no importa que sea. referencia, ya está San Miguel de Allende, ya le robó ese lugar a Guanajuato como centro turístico del mismo estado. Entonces, siento que va por ese lado, porque se han enfocado más en el turismo de natural, por así decirlo, pero no en el turismo histórico. Sí podríamos hacerlo una diferencia de los Es mismos. que también hay que recordar que cuando hablamos de la academia y cuando hablamos de estas personas que cuidan el patrimonio, no dejan de ser bastante clasistas y bastante racistas al respecto. O sea, Ok. para ellos todo esto del turismo negro es como, ay, no, ¿cómo? No, no podemos mostrar esas cosas. Por lo mismo que decíamos al principio, es lo malo, lo que no nos gusta, lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver con el morbo. Entonces, muchas de las personas que administran estos sitios turísticos desde ámbitos de cultura Sí, bastante grandes, sí, no entienden cómo funciona la sociedad y se están acercando a conceptos del siglo XIX, o sea, y es sí, una burla. Una doble sí, moral, sí, como bien decías hace rato. Sí, totalmente. Por un lado quieren proteger las pinturas del Museo Nacional del Arte, y por otro lado tienen ahí exhibiciones de pseudoartistas que no saben ni siquiera dibujar un círculo. O sea, que te ponen ahí una cubeta con agua y te dicen que ya está valuado en millones de dólares. Entonces, sí, es una burla. sí, la verdad es que seguimos como con un turismo, como bien dices, del siglo XIX, siglo XVIII, donde se aprecia la arquitectura, se aprecia la estética, se aprecian estas construcciones humanas, pero ¿qué hay detrás de todas esas construcciones? O sea, ¿cuántas vidas cobraron el hacer todo ese tipo de construcciones, no? O Por deja tú de ejemplo. eso, que se aprecia muy de a mentiritas. Es de ir a ver la fachada de la iglesia y decir, ah, sí, el barroco churrigueresco, no sé qué, shalala. Y no entienden por qué está la Virgen ahí, o por qué decidieron meter ciertos símbolos, o por qué la gente tenía que construir cosas bastante profusas en el barroco. Para la academia es nada más una especie de libro de la SED en la cual llegan y te dicen, se construyó entre tal año y tal año por tal arquitecto y eso es todo lo que debes de saber. O sea, sí, también como entender la cultura de otro modo que sea El modo afuera de una... histórico. Sí, no se entiende tampoco. El modo histórico, porque volvemos haciendo referencia otra vez a lo de las momias. Mucha gente dice, pues Guanajuato, las momias o los túneles. Pero nadie sabe cómo se hicieron esas momias. Nadie sabe que fue un proceso natural, que el ser humano no intervino hasta cierto punto, nada más enterrando a las personas pues en un lugar donde había muchos ciertos minerales y las momias se fueron ahora sí quedando mediante un proceso donde la tierra hizo el trabajo. Pero mucha gente no lo entiende porque no quiere ver ese contexto de la historia. No, a ella le interesa Y llegar no y es tomarse una porque foto no con la quieran, momia. no es porque no quieran verlo o porque no les interese, es porque también quienes se encargan de todos estos espacios no lo hacen interesante. O sea, no te lo cuentan de una manera en la que se entienda. A fuerzas quieren usar palabras rimbombantes, a fuerzas quieren que veas el documental en los museos de Lina narrado por estas voces institucionales diciendo, ay, la cultura tal floreció entre tal año y tal año. Y no te cuentan, no, eran unos hijos de su madre que llegaban y sacrificaban a medio mundo. O sea, que los agarraban y los desollaban y se ponían pieles. O sea, a fuerzas quieren Exacto. dejar con que... Y dividimos el periodo posclásico del preclásico. No, eso a la gente no le interesa y no le va a servir. No le va a servir para entender una cultura, no le va a servir para entender una sociedad, para entender por qué vivimos como vivimos y para tener empatía con el otro. Para romper esta vitrina entre el museo de ir a ver una pieza y ahí está bien bonita, o de ir a comprender qué me dice una pintura, qué me dice una escultura, por qué la momia es mi patrimonio y lo tengo que cuidar.
Eso jamás se ha intentado entender. Sí, de hecho nuestro nacionalismo es un nacionalismo artificial. Sí, Realmente no tenemos un nacionalismo donde realmente entendamos nuestras raíces, donde como hemos estado en conflicto eternamente con el periodo anterior y lo estamos viviendo justamente en esta 4T, donde se intenta borrar y esconder todo lo que pasó en el anterior y borrón y cuenta nueva e iniciamos un nuevo periodo. O sea, hay que entender que la historia no es fraccionada, o sea, la historia es un fluido con que va desde que tenemos registro y tenemos capacidad de hablar y compartir historias hasta nuestros días, o sea, y yo creo que es donde las ciencias se han perdido y se han vuelto frías. Por ejemplo, a veces la historia se ha vuelto como este aspecto documental donde, no, es que si no lees el libro y yo siempre lo he dicho, desde que se institucionaliza la historia y tenemos un instituto de historia, ya valió, porque entonces estamos hablando de historias oficiales. sí, Ah, y también vale la pena mencionar que no es un fenómeno mexicano, o sea, ocurre en todo el mundo. Es Ujú. un proceso que a todo el mundo nos enseñaron que supuestamente así se debería de haber entendido la historia. Si la gente supiera que en el Museo Nacional de Arte hay pinturas que representan cómo se hablaba con los espíritus en el siglo XIX, o pinturas que supuestamente dicen que están embrujadas, quizá llamaría un poquito más la atención de un público que no es muy asiduo a estos museos. España, Colombia, estos lugares que mencionaban antes de que entrábamos al aire, también tienen cosas bastante ricas que mostrar en estos aspectos que hablan de planos sociales que de repente no vemos y que el turismo negro o el tanatoturismo nos ayuda a adentrarnos acá. Japón, por ejemplo, hace poco que tuvo el tsunami y todo esto, los japoneses le habían dicho a su pueblo que ya era un lugar seguro para irse a vivir. O sea, pese a que hay niveles de radiaciones extremas. Y el acercar a la gente, a los turistas, con un contador Geiger y decirles, si pasa del 30, quiere decir que pueden tener riesgo de contraer cáncer. Y en el momento en el que pisan esa zona está en 170, o sea, con esas cosas es con lo que te das cuenta de cómo funciona tu sociedad, de una cosa tan rosa como puede ser el turismo. Exacto. Y pues y la verdad es que podríamos hablar de estos temas por horas y horas y horas, y más contigo, amiguito, que tú eres una persona que yo en lo particular no me canso de escucharte hablar y de platicar y de comentar y de andar soltando ideas y demás, porque la verdad es que compartimos esta visión y siempre es muy enriquecedor. Aquí en Aguascalientes también tenemos nuestro turismo negro desde las visitas a los panteones. Tenemos El Museo de la Muerte, el claro. Museo de la Muerte, que es una joya. Y Posada, el Museo de Posada. Sí, son joyas que la verdad están escondidas porque la verdad no son tan conocidas. También tenemos historias de lugares y de casas y demás que se han ido perdiendo porque las personas no tienen interés en conocer lo que sucede en su ciudad. En estos ámbitos nos quedamos en la Feria de San Marcos. Entonces, ese es para nosotros así como el enemigo número uno, porque, o sea, nuestro turismo se reduce a la feria y lo que sucede en la feria. ya. Entonces, Sí, turismo negro es también saber, les digo, no solo jugar con el morbo, sino esas cosas que no se cuentan. Aguascalientes, el mural que está dentro del Palacio de Gobierno, es una joya de la doble moral hidrocálida que existe allá. Sobre todo Mucha. por cómo muestra la Feria de San Marcos y cómo aparecen ahí los homosexuales, cómo aparecen ahí las prostitutas y cómo intentaron romper el mural porque había un desnudo y eso no podía ocurrir.
O sea, homosexuales y las prostitutas como quiera Dios, pero el desnudo Pero no. no lo podemos permitir. Sí, o sea, es una joya ese mural. Del muralismo mexicano verdaderamente es de esas murales que hay que verse, que es de notarse. Y la verdad es que creo que cuando viniste te mostré un poquito, nada más un poquito de todo lo que tenemos, así que te esperamos próximamente por acá cuando gustes venir. Eres siempre bien recibido, amiguito. Tendré que ir ahora con mi cubrebocas para evitar. Bienvenido Claro que para sí. cuando gustes. Y bueno, podríamos continuar este programa durante otras 2 horas fácilmente, pero nuestro invitado pues tiene sus obligaciones y sus otras cosas Hay que cenar. que hacer. Hay que echar a andar el chat porque yo ahorita igual hablo de fantasmitas en un rato. Y bueno, para cerrar, pues quisiéramos que nos platicaras tu historia para nuestra sesión de voces del Mictlán. Temas. El que tú quieras, la historia que más te haya impresionado. Tú me contaste una que cuando estábamos en la hacienda, en la antigua hacienda de San Ignacio, de una vivencia tuya, pero realmente la que tú sientas que te ha impresionado más o la que tú creas que te ha gustado, algo que te haya pasado en un recorrido, no sé. Bueno, ¿qué no me ha pasado? O sea, cuando he llegado a dar los recorridos de leyendas allá en Miscuac, un día estaba hablando, esta casa estaba abandonada y aquí se murió no sé quién, y de repente abren la puerta y yo así como, ¡ay! Pero, por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, ¿de cuál historia me acuerdo que les puedo contar? Es que tengo muchas, o sea, híjole, me ha pasado. Alguna breve, pero que te Sí, haya hay, impresionado. hay un lugar aquí en Toluca que se llama el Museo de Bellas Artes. Sí, también tenemos nuestro Museo de Bellas Artes. Región 4, ¿verdad? Pero pues lo tenemos. Ahí adentro se encuentra uno de los pocos túmulos funerarios que todavía existen en todo el mundo. Y hay un cuarto muy chiquito, en el cual dicen que había un túnel que comunicaba con una casa elegante de ahí. Este museo era convento. ¿Qué edificio en todo el país no era convento antes, verdad? Pero bueno, resulta que aquí adentro vivía un fraile y este fraile se pasaba por este túnel para ir a visitar a la señora de la casa de al lado y pues darle algunos consuelos que ya sabemos de qué tipo van, poco morales y bastante pecaminosos. Ortodoxos. Exactamente. Y pues resulta que en algún momento hay dos versiones de la leyenda, una que dice que los mismos frailes lo descubrieron, otra que fue el señor de la casa. Como fuera, terminó no muy bien para nuestro querido protagonista y terminaron asesinándolo y enterrándolo en el patio de lo que es hoy el museo. Las guardias, cuando yo les pregunté, oiga, ¿qué espantan? Los guardias me decían que las mujeres guardias, no les gustaba entrar a ese cuarto en donde había estado el túnel alguna vez, porque decían que llegaba a sentir como que alguien las tocaba o como que alguien las estaba mirando. Entonces, sí, porque, oye, si lo hacían vida, que no lo hagan muertes, ¿no? De justo de lo que hablábamos, Lilith. Entonces, Sí. total, pasó, me dio mucha curiosidad, le tomé fotos, hice mis registros y todo el asunto. Y pues ya, tocó el turno de ir a visitar el famoso lugar. Entré, me di la vuelta, anduve por ahí. Es un cuarto bastante chiquitito, o sea, es una cosa, sí, chiquita, o sea, no es un gran cuarto. Y es una vibra bastante pesada. Yo he estado en manicomios abandonados, no me han internado hasta ahorita, pero pues Deberían, pero no. estaban manicomios abandonados, lugares donde dicen que hacen exorcismos,
panteones, lugares donde se ocurrieron asesinatos, crímenes, cosas crueles. Y este lugar, que tiene una historia bastante simpática de este fraile lisonjero, no he sentido yo en ningún otro lugar una vibra tan pesada que literalmente estuve un mes pesado yo, como que me sentía que no me podía mover, con dolor de cabeza, o sea, como si hubiera cargado algo, pero feo, feo de ahí. Bueno, hube de hacerme mi propia limpia con mi huevito y todo el asunto para que se me fuera esa cosa porque sí era como, no sé, bastante, pues bastante pesada, bastante mala, bastante fea. Y se me hizo a mí muy curioso justo esto, el hecho de que de haber salido de una historia tan simpática, ocurrió algo tan, tan pesado como esto. Pero bueno. Es una buena historia y pues, híjole, ¿qué les puedo decir? Creo que sí hemos estado en lugares bastante densos. Yo que he entrado aquí a los supuestos túneles de Aguascalientes, sí se siente una vibra especial, pero una vibra densa, pues sí, pocos lugares que tú puedas decir, híjole, que hasta te cuesta trabajo respirar, ¿no? Es donde dices, no, no manches, mejor vámonos, ¿para qué? Y pues creo que con esto estamos terminando la emisión del día de hoy, pero no sin antes agradecerte, querido y estimado amiguito, por tu participación. Es la primera y esperemos que no sea la última. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros estar contigo. Sí, bastante rica la conversación y hombre, gracias a ustedes por haberme invitado y espero que a todos también les haya gustado. Sí, muchas gracias, de verdad, muy interesante, muy enriquecedora la experiencia y de verdad, yo también espero que sea la primera, pero que no sea la última. Esperamos tener una segunda, tercera y hasta cuarta parte porque creo que sería interesante ir desglosando, pues, alguna especie de situaciones que tuvieran en común la Ciudad de México con la ciudad de Aguascalientes. Claro que sí, y pues no sé si nos quieras compartir tus redes, dónde te pueden encontrar, qué eventos tienes. Es tu momento de brillar. ¡Yay! No, pues ahorita por coronavirus, por la nueva normalidad que nos exige que nos salgamos, pues ya no he estado haciendo recorridos, pero espero ya poder volver a salir pronto. Y ahorita pues todo ha sido bastante virtual, entonces les comparto, pueden buscarme en Tours Papiro, que ahorita es como la página más vistosa, en Facebook, como Tours Papiro, y ahí de pronto lanzo como alguna visita virtual, algún temita, cosas que tengan que ver en este momento con lo sobrenatural, pero pues ahí hablamos de todo y a calzón quitado, o sea, asesinatos, crímenes y todas estas cosas, para que si algún día van a los tours, pues ahí pueden contactarme. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues también amigos, si les interesa, se organizan algunas tertulias llamadas fogatas que también organiza aquí nuestro amigo Mario. Fogatas Si de gustan, leyendas. fogata de leyendas. Son bastante enriquecedoras y ahí nos encontraremos en algún momento, porque yo soy asiduo a participar. Me he perdido algunas, pero la verdad es que sí están bien padres. Sí, 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 dignas de escucharse y de verse. Sí, la verdad que sí, muy recomendables para todos nuestros amigos. Y pues amigos, Lilith, muchísimas gracias también por estar con nosotros en la distancia. Gracias a ustedes. La verdad es que fue una plática bastante enriquecedora, como ya lo dijeron. Digo, no participé mucho porque me agrada bastante escuchar. Hay temas que de verdad no conocía. Incluso no sabía que a esto se le llamaba así, este tipo de turismo. Y la verdad es que, wow,
fue muy grato conocerte, tenerte como invitado, como primer invitado. Y como ya lo dijeron el Lick y el Doc, la verdad es que sería sensacional que volvieras a repetir algo así, que nos abrieras a más temas, que nos des más de tu conocimiento, porque la verdad es que fue bastante, bastante padre esta conversación. Digo, muy cortita para todo lo que hay que platicarlo, pero la verdad esperemos tenerte de vuelta. Espero en ese de vuelta también tener la oportunidad de estar aquí. Moon, muchas gracias también por estar con nosotros. No, pues gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Es que tuve ahí también problemillas con lo que parece ser el micrófono, por eso casi no hablé, pero igual también fue una plática muy, muy interesante. Pues sí había buscado un poco del turismo negro, pero ahorita escuchando todo lo que comentaron y así, pues como que uno se queda corto, ¿no? Y pues claro que también me gustaría que hubiera una segunda, una tercera, y pues de diferentes temas, ¿no? Yo creo que, como mencionó Elick, de hacer como esta participación entre qué se puede juntar de Aguascalientes y México, sería muy interesante. Así que gracias por compartir y por darnos esta oportunidad de escucharte y pues ojalá que se repita. Pues, Lick, muchísimas No, pues, gracias también. Gracias a usted, Doc, gracias Lili, gracias Moon, obviamente gracias a nuestro invitado, de verdad fue una bonita experiencia y pues bueno, creo que ya nos extendimos bastantito, entonces de mi parte, muchas gracias y bye. Nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego.